Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Hago este video una vez más para dar una retroalimentación general del trabajo que hemos venido realizando en nuestro curso. Esta ocasión voy a concentrarme en las notas que constantemente hago en los trabajos que reviso y la intención es hacer aún más evidente lo que pudiera considerarse como evidente, es decir, aclarar qué es aquello a lo que me refiero con las notas que hago cuando reviso sus trabajos y particularmente con las notas más comunes. De hecho, tengo un pequeño documento en donde voy acumulando los comentarios que hago con las notas y utilizo constantemente esas mismas notas. Por ejemplo, los casos en que encuentro en el documento que hay un error en cuanto al manejo de las palabras en masculino y femenino, como cuando decimos esta libro, ¿sí? O el silla, cuestiones así, ¿no? Son cuestiones propiamente de redacción, pero en muchas ocasiones surgen estos problemas en los trabajos. Igual que está el error masculino-femenino o femenino-masculino, también está el error de singular plural, que es cuando dicen los silla o las silla eh, o el sillas, ¿no? Por ejemplo. Eh, También es habitual que encuentre problemas en cuanto a la puntuación y la nota que pongo usualmente es esta que dice hizo falta una coma después de la siguiente palabra. O también cuando encuentro frases que representan información incidental en los trabajos, señalo que esto debió aparecer entre comas o entre paréntesis. La información incidental son fragmentos de texto que aparecen en un párrafo, pero y para aclarar un punto, pero como su nombre lo indica, es información incidental. Es decir, si no apareciese eso ahí, pudiéramos leerlo de corrido y el sentido de la frase estaría casi intacto. Bueno, otras de las notas que usualmente señalo en las revisiones es esta que dice, esta afirmación ameritaba la inclusión de al menos una referencia que refuerce el argumento. Esta idea tiene que ver más bien con el manejo del estilo APA que con la redacción, como decía hace un momento. Y bueno, lo que sucede es que si yo voy a afirmar algo en un trabajo académico, pues debo aclarar en qué me estoy basando para de esta manera reforzar mi argumentación y que quede claro que lo que digo no es solo una opinión, sino algo que se basa en conocimiento sólido, riguroso, bien fundamentado. Por ejemplo, si yo digo en México el 70% de la población está compuesta por mujeres, pues debo aclarar en qué me baso para afirmar eso. O sea, no puedo en un trabajo académico partir de mi opinión o la opinión de cualquier otra persona. Claro, a menos de que sea un experto en el tema. Pero cuando, cuando ponemos datos tan puntuales como los números que hablamos de población o de dinero, tenemos que aclarar en qué nos estamos basando. Y de igual forma cuando incluimos conceptos o definiciones de conceptos, por ejemplo, si decimos la justicia se define como esto y esto y esto otro, hay que aclarar de dónde estamos obteniendo esa información para que nuestra definición sea, nuestro argumento sea más sólido, ¿sí? De eso se trata, de reforzar la argumentación. Y muy de la mano con esto de las referencias también está otra nota que hago, que es faltó incluir el número de página de la referencia. Esto generalmente se hace con las citas de tipo textual y hay que recordar esto, hay dos tipos de citas, textuales y no textuales. En las citas textuales yo hablo acerca de, eh, o retomo, mejor dicho, retomo algunas ideas de manera textual, o sea, tal cual aparecen en la fuente que consulté. Y las citas no textuales
son donde extraigo la idea. Digo, bueno, esta idea la maneja Hortal. Por ejemplo, una cita no textual puede ser más o menos así. Existen 4 principios bioéticos que son el de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y puedo utilizar una cita no textual a la obra de Hortal para aclarar que esta definición de la bioética como algo que digamos, avanza a partir de estos 4 principios, pues la estoy retomando de Hortal en su texto. Eso sería una cita no textual. En el caso de las citas textuales, decía, es algo que ponemos entrecomillado cuando es menor de 40 palabras y en cita de tipo bloque cuando es mayor a las 40 palabras. Para saber el número de palabras pueden seleccionar el texto y en programa Word en esquina inferior izquierda de su pantalla por ahí les va a aparecer el número de palabras que han sido seleccionadas. Decía, cuando se trata de una cita textual, independientemente de que sea entrecomillada o de tipo bloque, ustedes tienen que aclarar de qué página obtuvieron esa información. Claro, si se trata de una fuente que incluye números de página, porque por ejemplo, si hago una cita de un sitio web, pues ahí no hay número de página. Hay algunas personas que optan por incluir el número de párrafo en que aparece el fragmento de texto que se presenta como cita textual, pero no es necesario. Vaya, la pequeña diferencia que existe entre un libro y una página web es que en la página web yo puedo buscar una palabra con la función de búsquedas y puedo dar con ella inmediatamente, con un libro no. Por eso necesito tener el número de página para poder llegar a esa información. Y por cierto, esta cuestión de las referencias tiene que ver básicamente con una cosa, claridad. Es decir, yo como escritor de este documento que estás leyendo, estimado lector, no estoy inventando nada. Lo que yo digo parte de estas fuentes que consulté. Y de aquí, si tú vas a estas fuentes, vas a encontrar esto que yo te estoy diciendo acá. De eso se trata. Otras notas en relación al estilo APA. Es relativamente común que me encuentre con trabajos en los que no incluyeron ninguna cita ni ninguna referencia en el cuerpo del documento, pero sin embargo ponen una amplia sección de bibliografía o de referencias bibliográficas. Hay una regla en estilo APA y la regla es: en referencias bibliográficas o esta sección de bibliografía únicamente deben estar aquellas fuentes que se citaron explícitamente en el cuerpo del documento. Entonces, si en el cuerpo del documento tú no señalaste a un autor mediante una referencia, es decir, paréntesis, apellido, coma, año de publicación, número de página si es que lo hay, paréntesis. Esa es una referencia dentro del texto. Si yo no tengo una referencia a un texto en el cuerpo del documento, yo no la puedo poner en la parte de abajo, en la bibliografía o en las referencias bibliográficas, porque las referencias dentro del texto son referencias a la referencia bibliográfica, que es donde va a estar toda la información del texto, y la referencia bibliográfica va a ser la referencia a la obra. Más o menos así es la lógica. Es decir, en el cuerpo del documento yo me encuentro una idea. Esa idea me refiere, por medio de la referencia, a las referencias bibliográficas o la bibliografía, y la bibliografía me refiere a los libros. Entonces yo como lector veo un texto y digo, a ver, esto que está aquí, ok, me refiere a esta obra que está aquí en la bibliografía, y esta yo la puedo buscar en una base de datos, en librería, biblioteca, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la citación. Otras notas que hago es la indicación o la sugerencia de que eviten el uso de juicios valorativos en los trabajos académicos. Es decir, uno debe evitar hacer referencias a cualquier juicio valorativo. El juicio valorativo más común que aparece en los textos es el de lamentablemente.
O sea, dicen, lamentablemente en México sucede esto y esto y esto. Hay que evitar utilizar ese lamentablemente. Nosotros estamos desde la parte científica y acá lo que decimos es, en México sucede esto. O sea, todos son fenómenos sociales, ¿sí? Y nosotros debemos tratarlos como tales. No existe, no sé, por ejemplo, si pensáramos en términos de esta objetividad, en términos académicos no veríamos diferencias entre el color rojo y el azul porque pues son simplemente colores. No podemos decir que un color es más lamentable que otro y así vemos los fenómenos sociales desde acá de la academia. Afuera de la academia podemos decir sin ningún problema que un fenómeno social es lamentable, pero acá en la academia tenemos que referirnos a los fenómenos en la medida de lo posible manteniéndonos al margen de los juicios valorativos. También otra nota que hago es la sugerencia de evitar el uso de los etcéteras. Y esto tiene que ver también con un criterio de claridad. Y lo que comento ahí es, prefiero que tú hagas referencia a dos, a un elemento si tú quieres, pero de forma clara y concreta. Prefiero eso a que pongan un etcétera y quede todo ambiguo. Más o menos, y para aclarar este punto, es como si yo como profesor llegara con un alumno en una clase y le dijera, oye, mira, en el curso vas a estar reprobado porque no entregaste la actividad 1, la actividad 2, etcétera. Si yo digo eso, lo que uno esperaría como alumno, o si un profesor nos dijera eso, es, oye, pues, ¿qué hay adentro de ese etcétera? Y esa es la razón por la cual hago esta nota. O sea, uno como escritor debe aclarar qué es lo que hay adentro de ese etcétera, porque puede haber muchas cosas, ¿sí? Si ustedes hablan de las razones de la pobreza en México, pueden decir, bueno, la desigualdad social, la falta de educación, etcétera. Pues, ¿qué hay ahí? O sea, dentro de ese etcétera. Yo sé que hay muchas cosas, pero es preferible que en un texto se diga, en el presente documento, cuando se habla de la pobreza, se considerará este factor que es la falta de educación. Y ya, o sea, uno no tiene que resolver el mundo, problemas tan grandes. Entonces, esto tiene que ver con claridad y delimitación. En vez de ponerle etcétera, y bueno, yo para este documento voy a considerar estos tres elementos. Y ya, no hay necesidad de decirlos todos ni de poner un etcétera, porque el etcétera nos va a dejar más ambigüedades en nuestros trabajos. Otra idea que señalo comúnmente es evitar el uso de esta fórmula de hacer I diagonal O. Y lo que digo es, sugiero evitar el uso de esta fórmula, ya que estos elementos, en tanto conectores gramaticales y lógicos, hacen referencia a relaciones muy distintas, casi opuestas, y implica unir cosas, esto y esto, y el o significa separar cosas, ¿sí? En el i implicaría juntar, y recuerdo, por ejemplo, por citar un ejemplo, una vez me entregaron una beca cuando terminé mi licenciatura, y en la beca decía que por ese premio que me dieron tenía derecho a un programa de posgrado gratuito y o un idioma. Pues yo me quedé con el o. No, no, me quedé con el i, que sería tomar las dos cosas, porque el i, insisto, es algo que junta, es un copulativo, y el o es una relación disyuntiva. Si yo tomo el o, pues sería tomar o el posgrado o el idioma. Si tomaba el i, sería tomar las dos cosas. Entonces son relaciones bien distintas y casi opuestas. Entonces es preferible que digan esto y esto o esto, pero no y o, porque pues son cosas totalmente opuestas. Bueno, por el momento voy a detener aquí, ya llegué a los 15 minutos y
no sé si YouTube tenga alguna limitante con estas cuestiones. Lo único que quiero añadir para cerrar ya este video es recordarles que a pesar de que ya quedan un par de semanas para que termine nuestro curso, pues yo sigo siendo su tutor. Si tienen dudas sobre las notas que hago, sobre las retroalimentaciones, si necesitan alguna sugerencia, si creen que puedo ayudar en algo, no duden en escribirme. Yo acá como su tutor voy a tratar de estar muy al pendiente del correo y de responderles con la intención de ayudarles, porque pues insisto, para eso estoy aquí. Y bueno, pues les deseo lo mejor, esténse muy bien, adiós.